En 1942, la actriz Veronica Lake era la reina de Hollywood. Su característico y sensual peinado llegó a ser imitado por cientos de mujeres. Veronica Lake era una estrella consagrada, pero apenas 2 décadas después, esta belleza de la pantalla acabó sola, desvalida y alcoholizada. Sufría unos cambios bruscos de personalidad que tenían que ver con el alcohol. Este programa indaga la vertiginosa subida al estrellato de Veronica Lake y su posterior declive. Yo creo que fue una actriz muy subestimada y más conocida por su peinado que por su verdadero talento como actriz. Era la imagen de la mujer ideal, la que cualquier hombre de América hubiera soñado tener. También revela el secreto que llevó a Verónica a rechazar la ciudad que la hizo famosa. En aquel tiempo solían internar a la gente simplemente por tener un comportamiento errático. Se hizo una estrella de la noche a la mañana. Llegó a rodar 26 películas, pero desapareció tan rápido como había llegado. Con películas como El Cuervo y Me casé con una bruja, Veronica Lake se convirtió en los años 40 en una de las estrellas más grandes de la pantalla. Pero la fama puede provocar inestabilidad. Veronica Lake murió con apenas 51 años. Su muerte resultó un tanto trágica, ya que murió completamente sola, sin nadie de su familia a su alrededor. Llamé a su madre a Brooklyn. No la conocía de nada. La llamé para decirle que su hija había muerto, a lo que ella contestó: ¿y qué? ¿Qué le ocurrió a esta preciosa joven que durante un tiempo llegó a estar en lo más alto de Hollywood? Verónica nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de noviembre de 1922. Su verdadero nombre era Constance Ockelman y sus padres eran Harry y Constance Ockelman. La relación de Verónica con su madre fue, desde un principio, muy tensa. Tuvo una infancia bastante normal, hasta que en 1932 su padre murió de una forma trágica por la explosión de un tanque. Esto le causó un verdadero trauma. En cierto modo, la niña de 9 años nunca acabaría de recuperarse del todo, pero por entonces su madre ya tenía grandes planes para ella. Su madre fue la que realmente la introdujo en el mundo del espectáculo. Su madre se volvió a casar, esta vez con un fotógrafo llamado King. Se trasladaron a Florida, donde Verónica participó en algunos concursos de belleza. Uno de los miembros del jurado le dijo a la madre que si alguna vez pasaban por Hollywood, él se encargaría de conseguirle a la niña una prueba cinematográfica. La madre no se lo pensó 2 veces y se fueron a Hollywood. La señora King no quería perder tiempo en otra cosa que no fuera convertir a su hija en toda una estrella. Ya por entonces, Verónica estaba desarrollando toda una serie de problemas emocionales. Echaba muchísimo de menos a su verdadero padre y, como dije antes, acabó desarrollando una serie de irregularidades en su comportamiento. Como consecuencia, su madre la llevó al médico para saber qué era lo que le pasaba. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. El doctor Keith Nectarline explica de qué se trata exactamente. Las personas que sufren este tipo de desórdenes tienden a desconfiar de los demás y suelen tener problemas para mantener relaciones, porque atribuyen a los otros una serie de intenciones malvadas que en realidad no tienen. Su extraordinaria belleza, unida a su inseguridad y a sus dificultades para mantener relaciones personales, determinaron la personalidad compleja de Verónica. Era una persona insegura. Escondía su inseguridad tras una apariencia de chica dura, pero como luego descubrí, en realidad era una persona vulnerable y muy frágil. En realidad, Verónica no quería ni dinero ni fama, pero como su madre pensaba que aquello era lo mejor para ella, simplemente lo hizo. En 1938 consiguió una prueba cinematográfica para la Metro, a partir de la cual surgieron unas cuantas películas. Fue entonces cuando conoció al que se convertiría en su primer marido, el productor artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, John Detley. Vi a una chica preciosa que se paseaba por la zona, así que compré unas flores y se las llevé a su casa. Las dejé en la puerta con un osito panda. Un día la llamé. Le dije mi nombre y pregunté si por casualidad le habían estado llegando flores y osos panda. Ah, así que eres tú el que me los ha mandado, contestó. Fue por entonces cuando consiguió su primer gran papel, pero no fue su talento de actriz lo que causó sensación, fue su pelo. Verónica tenía su propio sello de identidad. La primera vez que me di cuenta fue en 40 Little Mothers. El pelo le caía sobre uno de sus ojos, era tan atractiva, tenía ese algo tan sensual. A Busby Berkeley, director de la película, le encantó. Dijo que aquello era como un sello particular que la definía.
A esta actriz de 18 años le faltaba un nombre adecuado para convertirse en futura estrella de Hollywood. El toque final llegó de la mano del productor Arthur Hornblow Jr. Él estaba comenzando con la producción de una película llamada Vuelo de Águilas y tras ver sus pruebas eligió a Connie para interpretar a la cantante del club. Pero le dijo que no tenía aspecto de llamarse Connie King, que sus ojos tenían la frialdad de un lago y que le pegaba más llamarse Verónica, como su secretaria. Así que dijo que desde entonces la llamaría Verónica Lake. La revista Life publicó un reportaje sobre su pelo. Era el peinado del siglo. Estando en los estudios de Texas, le hicieron una foto en la que el aire le movía el vestido. Aquella foto recorrió el país entero, y poco después, Verónica era toda una estrella. El gobierno distribuyó unos comunicados a los centros de servicio público. Estaban dirigidos a las mujeres que por circunstancias de la guerra colaboraban con su trabajo. Se les decía que tuvieran cuidado, que se recogieran el cabello, que no se lo dejaran suelto como Verónica Lake, porque se lo podían enganchar con la maquinaria. Verónica y John decidieron por entonces formalizar su relación. Yo le dije que deberíamos casarnos y ella aceptó. Un par de noches después, un juez de paz nos casó en una pequeña capilla de Santa Ana. Fue el 26 de septiembre de 1941. Al principio nadie lo supo, no nos atrevíamos a decirlo. Cuando su madre se enteró, montó en cólera. La madre de Verónica tenía claro que su hija, todavía con 18 años, debía centrarse en su carrera profesional y dejar para más adelante la vida de casada. Aún así, al año siguiente, la actriz dio a luz una niña. Elaine fue la primera hija que tuvo con John Detley. Y durante el embarazo, Verónica no tenía muy claro si quería ser madre. A finales de 1942, Verónica Lake era esposa, madre y un sex symbol a nivel nacional. Demasiadas emociones para alguien con una enfermedad mental. Preston Sturges le dio un papel en Los viajes de Sullivan, una comedia en la que estuvo fantástica. There's absolutely nothing they can do. Remember that. What did you say? I said there's absolutely nothing they can do. La película que dio el gran empujón a su carrera fue El Cuervo. Coprotagonizó esta película con Alan Ladd. Ella tuvo un presentimiento con él y les hicieron una prueba juntos. A él le dieron el papel y la pareja resultó sencillamente mágica. Aquello dio pie a toda una serie de películas en las que trabajaban juntos. Profesionalmente, Verónica estaba en su mejor momento, pero personalmente estaba sumida en el caos. Ella quería una profesión y su marido una buena ama de casa. Las cosas llegaron a un punto en el que no funcionaban. Ella no era feliz y teníamos problemas. Parte del problema era que la estaban poniendo a prueba en todos los aspectos, como actriz, como esposa, como madre. John Detley se alistó en el ejército y fue destinado a Seattle. Verónica se quedó en Hollywood y empezó a salir con otros hombres, pero antes de que la pareja llegara a divorciarse, Verónica descubrió que se había quedado embarazada de nuevo. Pero esta vez el padre no era John. Llegó al extremo de subirse a un taburete en casa y empezar a gritar una y otra vez que no quería tener ese hijo. John le forzó a abortar. Verónica no era una persona mentalmente estable y en los estudios no querían arriesgarse a que la historia se destapara. Los directivos de la Paramount se inventaron la historia de que se había tropezado con un cable durante la realización del programa de radio You Bet Your Life, junto a Groucho Marx. Yo ni siquiera estaba seguro de que fuera mío, pero me llamaron del estudio y me dijeron que ella estaba en el hospital. Así que tuve que coger un avión y volar hasta allí. Perdió el niño. Fui al entierro del bebé y ya entonces pude ver que las cosas entre nosotros no iban bien. Así que le dije que quizá debíamos divorciarnos. Verónica empezó a ahogar sus penas en alcohol y pronto conoció a su segundo marido, André de Toth. Se aficionó a la bebida de manera paulatina hasta que se convirtió en un verdadero problema. André de Toth era un director de películas húngaro. A ella le fascinó desde el primer momento y su estilo romántico la conquistó, pero a la vez era un tipo muy dominante. Nada más ultimar los papeles del primer divorcio, Verónica y André de Toth se casaron en una discreta ceremonia el 16 de diciembre de 1944. El carácter dominante de Toth se hizo patente a partir del siguiente año, cuando Verónica se quedó embarazada.
Cuando se casaron, el señor de Todd había comentado que tenía unas ganas terribles de tener un hijo, y llegó a insistir a Verónica de tal manera que acabó por afectarle. Aquello fue el comienzo de un periodo psicológicamente inestable. Le provocó una depresión nerviosa. Pero tuvieron 2 niños. La relación de Verónica con sus hijos nunca llegó a ser buena. No era una madre modelo, y tampoco creo que ella esperara que la gente la viera de esa manera. No estaba hecha para ser madre. Mientras Verónica rodaba películas, de Todd le ayudaba a gastarse el dinero. En 1946 la pareja compró un rancho de 23 acres en Chatsworth, California. Enseguida se compraron un rancho y una granja y una avioneta para que él pudiera volar. Ella recibió clases de vuelo. Volvían a tener dinero, pero se lo gastaban todo. Él se fue a viajar por el mundo mientras ella rodaba películas, por entonces con Alan Ladd. Ella estaba cobrando $750 a la semana, pero tras el rodaje de El Cuervo, Connie pensó que debía recibir un aumento, puesto que otra gente estaba cobrando más. Tenía toda la razón, y empezó a cobrar $5.000 a la semana. Pero cuanto más dinero ganaba, más dinero gastaban. Y antes de que se dieran cuenta empezaron a tener problemas económicos. Las cosas iban de mal en peor y en 1948 la madre de Verónica la llevó a juicio. La madre la denunció alegando que había sacrificado toda su vida por ella, con clases de interpretación y ese tipo de cosas, y que Verónica había prometido que la mantendría durante el resto de su vida. La madre ganó el juicio. Verónica cumplió con el acuerdo, pero las cosas no volvieron a ser lo mismo. Verónica solo encontró consuelo en la bebida. Su marido ignoraba sus problemas. Se aprovechó de Verónica, de su carrera profesional y de su éxito. Llegó un momento en el que el valor de sus deudas superó al de sus bienes. Así que el Estado embargó su casa y el rancho que tenían en Chatsworth. La granja de Chatsworth fue la única casa que realmente ella tuvo en propiedad. La había construido y era una maravilla. Cuando quebraron y recibieron la visita de alguien que debía ser algún oficial, ella se escondió en el armario de la limpieza. Verónica estaba al borde de la quiebra y de una depresión nerviosa. La actriz decidió escapar, así que dejó a de Todd, se montó en la avioneta y desapareció. Pilotó ese maldito cacharro hasta Nueva York, en la otra punta del país. Él se enfadó con ella y se llevó el avión. Se separaron y acabaron por divorciarse. En 1951 Verónica ya estaba harta de todo. Contaba con 2 fracasos matrimoniales, estaba encasillada en el papel de sex symbol y la bebida la estaba destrozando. Con 28 años Verónica abandonó Hollywood sin mirar atrás. Quería dejar Hollywood. No le gustaba lo que hacían con la gente. Siempre dijo que ella había sido una de las primeras personas que se habían atrevido a hacerlo. El sistema se interpuso en su camino. Se empeñaban en mantenerla en ese papel de diosa y sex symbol, a lo que ella se negaba rotundamente. Se fue de Hollywood con los niños y vino a Nueva York. Trabajó en televisión y con varias compañías de teatro. Se mantenía ocupada y pienso que disfrutaba con lo que hacía. Por entonces conoció a su tercer marido, Joe McCarthy, que era un gran bebedor. Y fue cuando le ofrecieron ir de gira con una compañía que interpretaba Peter Pan. Pero para ello tenía que cortarse el pelo. Para una mujer cuyo éxito se había basado en su imagen, esto suponía una forma de dejar atrás su pasado. Me contó que el día que se iba a cortar el pelo estaba entusiasmada. Fue increíble, nadie la reconocía. Quizá ese fue el problema. Con 37 años, Verónica Lake era una estrella del pasado. No tenía trabajo y su tercer matrimonio no iba bien. 10 años más tarde habló sobre el tema en una entrevista en televisión. Por favor, acéptenme como soy, al margen de lo que ha sido mi carrera profesional. Acéptenme así y quiéranme un poco. Su matrimonio con Joe McCarthy fracasó y ella se mantenía como podía. Trabajaba en una fábrica en las afueras de Broadway, pegando florecitas en perchas de ropa interior. También trabajaba de camarera. Cuando los periódicos descubrieron que la famosa chica del peinado sensual, Verónica Lake, estaba trabajando de camarera, hicieron de ello una noticia que ocupó todas las portadas de los periódicos de Nueva York. Esa intromisión en su vida privada fue demasiado para Verónica. Se trasladó a Florida y de ahí a Londres, donde aceptó trabajos en obras de teatro de bajo presupuesto. Con 46 años, Verónica empezó a escribir su autobiografía con la colaboración de Donald Bain. Cuando empecé a escribir el libro con Verónica,
Ya por entonces había despedido a 2 o 3 escritores, y creo que 2 o 3 más lo habían dejado por imposible. La bebida fue gran parte del problema. Tenía la costumbre de llamar a horas intempestivas. Por ejemplo, me llamaba a las 3 de la madrugada y me preguntaba si me había despertado. Luego se excusaba diciendo que debía ser por la diferencia horaria, pero es que yo estaba en Washington y ella en Nueva York. Casi siempre llamaba para pedir dinero. La publicación de su libro, Verónica, fue en 1971. La crítica lo calificó de sincero y revelador. Tras un paréntesis de 20 años, Verónica volvió a Hollywood. Llegó a la ciudad para promocionar su autobiografía, lo que supuso el descubrimiento de la verdadera estrella. Fue a los estudios de la Paramount. El simple hecho de caminar de nuevo por aquellos estudios le trajo toda una avalancha de recuerdos, buenos y malos. Pienso que necesitaba volver a Hollywood para hacer las paces. Me quedé muy sorprendida, porque cuando piensas que vas a conocer a Verónica Lake, inevitablemente te viene a la cabeza esa imagen de su increíble cabellera larga y rubia. La Verónica que conocí era completamente distinta. En su dedicatoria ponía: querida Sue, espero que nuestro primer encuentro no sea el último. Pero lo fue. Tantos años bebiendo acabaron pasándole factura. Durante un viaje a Vermont en 1973, Verónica fue al médico con dolores en el abdomen. Estaba verdaderamente enferma. Tenía cirrosis. Empeoró muchísimo, de modo que la ingresaron en un hospital de Vermont. Y antes de tener la oportunidad de ir a verla, recibí una llamada de los médicos diciéndome que había muerto. Verónica Lake murió de hepatitis aguda el 7 de julio de 1973, pocos meses antes de cumplir 51 años. Estaba muy distanciada de su familia y murió completamente sola. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Supongo que el mejor recuerdo es mirar a esos preciosos ojos, porque eran auténticamente preciosos, y pensar en su carrera y en su vida. Durante los 51 años que estuvo entre nosotros, sé que no fue feliz la mayor parte del tiempo, pero también sé que tuvo sus buenos momentos. Bueno, lo único que añadiría es que Dios bendiga su alma, porque fue una buena persona. Pienso que siempre estuvo buscando una paz interior. Yo creo que Verónica Lake habría sido más feliz si hubiese vivido en cualquier lugar, de forma anónima, sin haber sido una actriz de Hollywood, sin que nadie la conociera. Cuando una actriz alcanza tanta fama y luego desaparece tan rápido, uno se pregunta hasta qué punto el público la guardará en su memoria. Ella era una buena actriz, pero creo que la gente solo la recordará por su peinado.